Hoy vamos a hacer la primera etapa del Camino de Santiago de Gran Canaria. What you want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna place it, cause it only does this with you. Hola Local Guider, estamos aquí en el faro de Maspalomas. Hemos venido bastante temprano, son las 8 de la mañana aproximado, y aún así ya costó un poquito encontrar sitios. Así que también ten previsión de eso. La primera etapa es la más larga y también en principio podría ser la más calurosa por empezar en la zona sur de la isla. Así que lleva bastante agua. Nosotros llevamos 1,5 litros, 2 litros por persona. Y también llévate comida, ya que gran parte de la ruta obviamente no va a haber tiendas, por lo menos hasta Fataga. Así que vente con nosotros y te vamos contando las particularidades. Regrets, girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. Llevamos ya 50 minutitos de ruta, unos 4 kilómetros, y ya nos metemos en lo que sería el barranco y la zona de tierra. Antes de esto estaremos caminando por toda la zona de Maspalomas, entre apartamentos, pasamos cerca de la charca Maspalomas, Holiday World, y bueno, básicamente esto lo hacemos, esta primera parte, porque queremos salir del faro de Maspalomas, pero realmente lo que sería la caminata por tierra, lo que sería más senderismo, empezaría aquí y ahora mismo quedarán unos 24 kilómetros y medio hasta Tunte, que sería el final de la etapa de hoy. Lo digo por si lo de empezar desde el faro no te interesa, pues siempre puedes dejar el coche en la zona del parque Holiday World, por ejemplo, y así ya te ahorras unos 4 kilometritos. No seas cobarde, ya que vienes aquí, empieza desde el faro. Bueno, ya llevamos 10 kilómetros, estamos haciendo la primera pausa. Son las 10:30 de la mañana, por suerte todavía tenemos ratos de sombra. Y ahí está Jorge. Vamos a ver cuántas paradas necesitamos, pero bueno, hay que nutrirse para alimentar estas piernas. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? You couldn't stand tall, so why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Llevamos la mitad de la ruta, unos 14 kilometritos. Todavía no hemos llegado a Fataga y la verdad que el sol por esta zona pega bastante. Cierto es que al principio hemos tenido un poquito de suerte porque la sombra del propio barranco nos iba tapando. Así que mientras antes vengas, menos calor vas a pasar.
we used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Llevamos 15 kilómetros y medio desde Maspalomas y ahora el camino se pone un poquito más interesante porque vamos hacia Arteara. Digamos que es un camino bastante más empedrado y la verdad que se agradece salirse un poco de la pista. Bueno, ya llegamos a la necrópolis de Arteara, el cementerio de aborígenes canarios más grande de la isla. Como puedes ver, el paisaje es totalmente desértico, salvo las palmeritas que tenemos aquí. Y nada, a seguir hasta Fataga. Bueno, respecto al agua, hemos traído 2 litros cada uno. A mí ya se me acabó porque bebo bastante, pero bueno, ya estamos llegando a Fataga. Importante que traigas agua suficiente hasta que llegues al pueblo de Fataga, donde puedes reponer. Hay una gasolinera y varios sitios donde comprar y hace mucho calor. Very important information. A ver, Jorge, ¿qué municiones te has traído? Frutos secos, un bocadillo y una fruta. Como mínimo hay que traer eso para la primera etapa, para comer algo antes de llegar a Fataga, y ahí ya, si queremos, podemos comer en un restaurante o comprar más comida. Bueno, pues después de comer ya vamos a sellar la credencial en el mismo restaurante Albaricoque de los sellos, y aquí Tania nos va a hacer el honor del primer sello. Por supuesto. En nuestro pasaporte Aquí tiene. o credencial de peregrino. Mucho ánimo. Todavía nos queda. Nos queda llegar a Tunte, solo 6 kilómetros, Bueno. pero hemos repuesto bien fuerte. Ahora cogen fuerza y siguen para arriba. Ya sé. Encantado de tenerlos aquí. Ya saben, el restaurante Albaricoque en Fataga.
llegando a Tunte, estamos en la parte más alta de la ruta, después de más de 1000 metros de desnivel, y tenemos unas vistas muy guapas a Santa Lucía de Tirajana, a lo que viene siendo el casco antiguo, y ya vemos Tunte desde aquí, el Pico de las Nieves. Empezamos a ver pinar, aunque bueno, ya desde Fataga ya se mezcla el palmeral con el pinar. Ha sido una etapa bastante calurosa, supongo que conforme más avance el verano más dura será. Importantísimo, ropa clara, protección solar, gorra y los mínimos 2 litros de agua que te decíamos antes. Ya estamos llegando a Tunte, que sería el final de la primera etapa. 28 kilómetros, hemos tardado unas 9 horas, pero claro, nos paramos a comer. Por lo tanto, yo diría que 7 horas y media, 8 de caminata. 1200 metros de desnivel positivo acumulado, que por ahí he escuchado datos que no coinciden con esto, así que ya te lo digo yo. 1200 positivos en la primera etapa. Los primeros 10-15 kilómetros, bastante llanos, pero calurosos, no son los más bonitos de toda la etapa. A partir de que ya vamos subiendo por la pista de Ayagaures, en un momento tiramos hacia Arteara y ahí empieza a cambiar un poquito el terreno y está más bonito. Después de la comida en Fataga no queda demasiado, pon tú que 1 hora y media, por ahí 2. Y bueno, desde aquí saldríamos para la etapa del segundo día. Si no estás muy en forma, quizás podrías optar por quedarte en Fataga y hacer la ruta en 4 días. Pero Tunte suele ser el sitio para quedarse si vas a hacerlo en 3. También existe una opción que es llegar a Tunte y pedir un taxi que te devuelva a Maspalomas. Recuerda suscribirte a nuestra newsletter, ya que cuando publiquemos la segunda etapa te avisaremos por ahí. La newsletter es localguidegrancanaria.com/newsletter. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, darle a like y compartir. Nos vemos la próxima semana por Gran Canaria.